Estás escuchando La Palabra Compartida, un podcast dedicado a esa otra Venezuela que nadie te contó, con Andrés de la Chiesa y Francisco Pérez Alviares. Fue voluntad de las Fuerzas Armadas que se declarase nula la Constitución del 47 y vigente la del 36, que fuesen disueltos el Congreso, el Consejo Supremo Electoral y el partido gobernante Acción Democrática, que se realizara la más copiosa redada de detenidos políticos que registra la historia política del país sin respetar individualidades ni jerarquías, que se asaltasen los hogares más respetables con una hazaña de pillaje hasta ahora no ensayada. Eso es oprobio histórico para Venezuela, que se ve obligada a soportar amordazada, una vez más, el dolor de unas bayonetas sacadas del museo. Con esta frase iniciaba su invectiva Balmore Rodríguez, miembro fundador de Acción Democrática y también partícipe de lo que fue Orbe, a el golpe del 24 de noviembre de 1948, es decir, aquello que realizó la Junta Militar al doctor Rómulo Gallegos y, por supuesto, al Partido Acción Democrática. Lo tomamos como frase inicial para nuestra emisión de hoy porque resultan muy interesantes las connotaciones que tiene en relación al golpe que precisamente su partido, Acción Democrática, realizó el 18 de octubre de 1945 al general Isaías Medina Angarita. Particularmente porque todas estas acusaciones que hace Balmore Rodríguez pueden ser perfectamente achacadas al comportamiento que tuvo también Acción Democrática en ese momento. Y este sería el puntapié inicial para este programa en el cual vamos a tratar, obviamente, esos 3 años de gobierno de Acción Democrática que hoy conocemos como el trienio ADECO. Bueno, pues sí, fácilmente se pueden achacar este comportamiento de Acción Democrática y no solamente en el golpe del 45. El comportamiento de la izquierda venezolana, que después pasó a ser Acción Democrática, tenía ese mismo comportamiento tanto en las protestas en la generación del 28 como en la muerte del general Juan Vicente Gómez, que lo que se proponía era el tema del saqueo a los bienes públicos, a los bienes privados de las personas que estuviesen con o quién. También Acción Democrática hizo esto el 23 de enero de 1958. Así es. El saqueo a propiedades privadas, a bienes públicos, saquearon edificios públicos donde muchos de los archivos históricos, donde quizás Acción Democrática se veía comprometida de alguna manera, fueron eliminados, ¿no? No solamente fue un saqueo de los bienes privados de una persona, de un ministro, sino que bueno, utilizaron el desorden también para sacar los archivos que comprometían su comportamiento durante tanto el trienio ADECO, que eso lo conversábamos, como después. Es algo que ya se puede observar en lo que fue el famoso Plan Barranquilla, esta serie de máximas que plantea el ARDI en ese momento, como primeras medidas de gobierno, o un programa mínimo, decían ellos, de resolución inmediata o de necesidad inmediata, según era su entendimiento. Obviamente quienes conformaban ARDI eran casi todos militantes de izquierda, algunos más radicales, otros un poco más prudentes, quizá influenciados por el aprismo de Allá de la Torre, pero estaba claro, y esto fue ratificado por Betancourt en Venezuela Política y Petróleo, que lo que representaba ese programa mínimo del Plan de Barranquilla iba a terminar siendo el programa oficial de Acción Democrática. Y entre esas cuestiones, entre esas máximas, estaba, por supuesto, la remoción de los bienes patrimoniales de todos aquellos que hayan cometido despotismo, ¿no? Ahora habría que ver qué considera despotismo o qué consideraba despotismo Acción Democrática en ese momento. Es que básicamente lo hicieron. Hay que ver para poder entender lo que pasó con el golpe del general Medina Angarita y sus implicaciones en la historia venezolana. Hay que revisar los antecedentes que son el posgomecismo y que ya este comportamiento lo tenían. Podemos ver que en esta época, cuando el general López Contreras asume la primera magistratura del Estado, ya los sectores que habían pertenecido en su momento a la generación del 28 proponían que se le fueran removidos los bienes a los que habían participado en el gobierno. Evidentemente, el general López Contreras, si bien hizo una especie de apertura política, no fue una apertura política completa porque él sabía que todas las transiciones son lentas y más si el general Juan Vicente Gómez era un tipo que llevaba la política venezolana de una manera tan cerrada, no se podía impulsar de la noche a la mañana un proyecto como el que proponía en su momento
Rómulo Betancourt. López Contreras fue el único político o, digamos, ministro de su momento que recorrió el país completo. Él lo conocía completo, conocía las necesidades del país, y creo que la mejor decisión que pudo haber tomado Juan Vicente Gómez fue haber dejado como su sucesora a Eleazar López Contreras. Uno de los temas también que intriga es que los partidos políticos desde su principio siempre quisieron llevar una política demasiado inmediata al tema de las masas, no al tema de las soluciones integrales del país. Esa era una de las quejas principales que tenían todos los gobiernos posteriores digamos, a la muerte de Juan Vicente Gómez. Estamos hablando digamos, de la década militar, del mismo Medina Angarita, que en algún momento, si bien hace una apertura incipiente de los movimientos políticos y de los partidos políticos, sobre todo de la izquierda, que estaban ilegalizados, este tipo de transiciones no se podían hacer de golpe. Primero porque el país vivía un analfabetismo general bastante importante y podía ser mal influenciado por los partidos políticos para un tema de votación rasa, más nada. Sí. Y pueden ser utilizados para cualquier cantidad de cosas. Digamos que de alguna manera el general Medina y el general López Contreras estaban intentando evitar que ese tipo de populismo rancio, ese tipo de populismo que daña la psiquis y lo más profundo de los seres humanos, en este caso de los ciudadanos venezolanos, tuviese una influencia que fuera a repercutir en su futuro. Creo que por eso era que la apertura que hizo el general López Contreras y la apertura que hace el general Medina es, digamos, gradual. Claro, sin duda. Y ahí entra, bueno, por ejemplo, una de las primeras medidas y probablemente la más importante que toma el general López Contreras, que es el programa de febrero. El programa de febrero es un programa bastante integral que intenta atender todas las problemáticas puntuales que tenía Venezuela en ese momento, desde los temas relacionados con higiene pública y asistencia social, la mejora de las vías de comunicación, educación nacional, agricultura y cría, etc. Y acá se dan una serie de cambios que son realmente importantísimos para el progreso del país y que ya nos hablan en ese momento de un interés verdadero por atacar estas cuestiones puntuales. Evidentemente, de forma posterior, Medina Angarita va a ampliar todo esto. Tú hace poco, hace unos minutos, mencionabas cómo Medina Angarita incluye dentro de la vida nacional la participación de los partidos que antes estaban ilegalizados. Esto, por supuesto, es la remoción del inciso sexto del artículo 32 de la Constitución, que lo había puesto López Contreras en su ilegalización del comunismo en líneas generales, no de un partido comunista puntualmente. Y a esto se agrega, por supuesto, la generación pródiga de un montón de leyes de gran amplitud de miras, de gran amplitud nacional, que lleva adelante Medina Angarita. Bueno, por ejemplo, está en 1943 la promoción de la ley de hidrocarburos, que plantea una cuestión esencial para lo que luego va a ser la nacionalización del petróleo ya con Carlos Andrés, que es un régimen de concesiones con finitud, con una limitación de 40 años, y al finalizar esos 40 años, en 1983, todo lo que habían producido las empresas que tenían las concesiones iba a revertir al Estado venezolano. Estamos hablando no solamente de todo lo que se produjo en ese periodo, sino también de todo lo que se construyó, toda la maquinaria, todo lo que tenía que ver con industria petroquímica, lo que tenía que ver con las refinerías, etcétera, etcétera. Bueno, esto lamentablemente sabemos cómo terminó. La nacionalización se dio aproximadamente unos 7 o 8 años antes de que finalizara el régimen de concesiones, y bueno, Venezuela tuvo que desembolsar millones y millones de bolívares. No se sabe cuánta plata se perdió, ¿no? Claro, supuestamente serían miles de millones para nada, porque con las empresas. Un sistema de rentas que terminó endeudando al país mucho peor, confiando en los precios del petróleo, que son, digamos, que todo gobernante sabe que los precios del petróleo son algo demasiado, digamos, efímero. Hoy puede estar alto, mañana puede estar bajo, y nunca se tomó en cuenta eso, y por eso, bueno, la realidad del país en los 80 y en los 90 era estrepitosa en cuanto a la deuda, y ni hablar de ahora. Sí, bueno, de todos modos resulta muy interesante ver cuáles son las quejas que tiene puntualmente Acción Democrática, la oposición en general, porque también estaba, recordemos, Rafael Caldera, en ese momento, por supuesto, uno de los fundadores de la Unión Nacional Estudiantil, que después se convertirá en COPEYA durante el trienio ADECO, Jovito Villalba, que después fundará URD, y que también tienen sus quejas, quieren participar de lo que va a ser la política nacional, quieren una apertura institucional que les permita llegar al poder de alguna manera. Muchos más, estaba Gustavo Machado, estaban los que antes no podían hablar. Durante el medinismo se dio algo bien interesante que no se dio con el lopecismo, que es el hecho que ya a la izquierda se le permitía de alguna manera salir públicamente sin más allá que
digamos, la discusión propia de un tema político. Ya no se le perseguía con la seguridad nacional, que la seguridad nacional existe desde 1937. Eran ese tipo de cosas. Y creo, en una opinión bastante personal, que eso fue lo que condena de alguna manera al general Medina, porque el general Medina hace una apertura gradual que ya desde hacía, no sé, 20 años, la izquierda tenía vista y que de alguna manera iba a aprovechar eso para cometer algún tipo de atropello para derrocar al gobierno y montarse cosas Claro. que hizo. Bueno, para aquellos que por ahí no lo saben, Venezuela hasta 1945 tenía un régimen de elección presidencial que era el sistema de Congreso. Obviamente Venezuela tenía voto universal, pero no tenía voto directo. Esta era una de las principales quejas que tenía Acción Democrática y otros movimientos de oposición. El general López Contreras fue elegido por Congreso, el general Medina Angarita fue elegido por Congreso. Lo que decían los miembros de Acción Democrática para justificarse es que ellos no tenían probabilidades de alcanzar el poder de esa manera, puesto que la mayoría de los diputados del Congreso eran de corte gomecista, según ellos, ¿no? de ralea gomecista. Los gomeros, les decía. Los gomeros, y que el único diputado institucional que existía en ese momento era Andrés Eloy Blanco, que en muchas de las ocasiones se abstuvo, bueno, sobre todo en el último momento, cuando ya se van a dar las votaciones para lo que va a ser el nuevo periodo presidencial posterior a Medina Angarita. Ahora, ¿qué sucede? En este momento, que va a haber, por supuesto, una transición después del general Medina hacia un nuevo gobierno, esta vez de corte civilista, hay una serie de discusiones y búsqueda de entendimiento entre el medinismo, que representaba el gobierno, ahí estaba Medina Angarita, ahí estaba por supuesto el doctor Uslar Pietri, los militares, el ala militar, lo que se llama la nueva ala militar que había sido formada en los cursos del Estado Mayor en Perú, los cursos del Estado Mayor en Chile, y que tenía una visión completamente distinta de modernización de las Fuerzas Armadas, que también consideraban venían arrastrando los vicios del periodo gomecista, y por supuesto los representantes de Acción Democrática. Estas discusiones buscan en un momento un candidato de consenso, y al parecer se consigue en la figura del doctor Diógenes Escalante. Diógenes Escalante era, como decíamos, un prohombre, un verdadero cuarto bate de la política venezolana y un tipo que era respetado por absolutamente todos los personajes del ámbito político del Amigos y momento. enemigos respetaban a un hombre como Diógenes Escalante, que no solamente era un políglota y era un pensador increíble, sino que era un hombre que en la política internacional sabía discutir y sabía llevar, sabía llevar una discusión de altura, del mismo nivel, con cualquiera de los políticos de los Estados Unidos, de las naciones europeas, en un momento en que estamos hablando que es casi los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, Así es. en que la política internacional estaba en un punto muy delicado, muy álgido. Cualquier palabra, cualquier mirada rara podía convertirse en un problema mucho mayor. Y Diógenes Escalante es un hombre que está a la altura de todos esos acontecimientos. Es por eso que era la única persona que lograba organizar un consenso entre todas las partes que están en Venezuela, entre la izquierda, entre las derechas, entre los gomecistas, entre los lopecistas, entre los medinistas. Es por eso que se propone que fuera él el presidente, pero pasa lo que sucede en estos momentos. Esa es la ley de Murphy. Sí. El único que podía solucionar el bien de Venezuela, colocarlo en la medida del mundo, era Diógenes Escalante, y termina y se vuelve loco. Se vuelve loco. Así es. Nadie se explica cómo se volvió loco. Sigue siendo hasta ahora una de las grandes tragedias de la política venezolana. Uno se puede poner a pensar qué hubiera sido de Venezuela si el proceso de apertura democrática hubiera seguido enrumbada de esta forma integral, lógica y con sentido hacia un presidente civilista y posteriormente hacia un sistema electoral verdaderamente directo como exigía Acción Democrática. De hecho, el doctor Diógenes Escalante se había comprometido con los adecos a imponer o a proponer este nuevo sistema para lo que iba a ser el periodo presidencial posterior al suyo. Bueno, lamentablemente sucede esto y el medinismo intenta buscar un nuevo candidato, que es el doctor Ángel Biagini, quien había sido el ministro de Agricultura y Cría de Medina Angarita. Un hombre también muy inteligente, un gran intelectual, pero que no representaba una figura de consenso y que sin duda generó un quiebre bastante importante, por un lado porque Acción Democrática
y el ala militar no estaba de acuerdo con este candidato, y por otro lado porque el lopecismo empieza a buscar en la misma figura de López Contreras un regreso al poder. En este sentido, creo que se genera no solo una fractura entre la oposición y el medinismo, sino entre el lopecismo y el medinismo. Fíjate que hay un acontecimiento bien interesante del por qué los militares buscan acción democrática para formar gobierno de alguna manera. Hay varios protagonistas. En este tema hay protagonistas y observadores. Uno de los observadores más importantes que tuvo el proceso de Medina Angarita fue el señor Pedro Estrada, Claro. que aunque tiene mala fama, pues ya sabemos por qué. Él tuvo, digamos, una observación general de todos los acontecimientos porque él trabajaba directamente dentro del sistema policial venezolano ya en esa época. Así es. Acá dice el señor Pedro Estrada, cuando habla de si Medina no se defendió de esta conspiración, dice: bueno, lo primero que hicieron los militares fue reunirse con Medina y pedirle que modificara una serie de cosas, entre ellas que quitara a Uslar Pietri, a lo que el cual se negó. Allí se rompieron las comunicaciones, de modo que a la hora del golpe, desde la escuela militar dispararon hacia la escuela de caballería, donde estaba Medina, y él se mantuvo en la posición de no responder. Su idea era el que no quería matar cadetes, que no quería derramamiento de sangre, y por eso, a pesar de tener fuerzas, no se defendió. Una de las cosas interesantes que pasan en este proceso es cuando tú te das cuenta que los políticos tienen escrúpulos o no tienen escrúpulos. Así es. Políticos como estos, como Medina Angarita, que prefieren salir del poder antes de cometer cualquier tipo de atrocidades, son importantes cuando analizamos la historia, cuando nos damos cuenta que gobiernos posteriores que se dicen democráticos hicieron todo lo posible para mantenerse sin importarles ningún tipo de consecuencias. Entonces, bueno, acá vemos la diferencia entre Medina Angarita y los hombres que lo derrocan. Sin duda. Y él, bueno, también es Medina Angarita quien llega a decir a los militares y particularmente a Pérez Jiménez, es Pérez Jiménez quien refiere esta frase, que para él no quería ni aceptaba nada, pero sí le aconsejaba a los militares que no permitieran el desorden, que hicieran un gobierno de transición responsable, que llamaran a gente respetable y que regresaran pronto a un sistema constitucional democrático, fundamentalmente que no cometieran el error de entregarse en manos de un partido político. Cualquiera que nos escuche en este momento y no nos escuche, digamos, sin tener un criterio general de lo que estamos hablando, diría que nosotros vivimos de apoyar dictaduras y realmente no es así. El fin principal del tema democrático no es el hecho de simplemente de votar, porque votar simplemente es una herramienta de la democracia, pero no es la democracia en sí. ¿Por qué? Porque cuando la gente vota puede estar legalizando un candidato, puede estar legalizando un presidente, pero no está legitimando un gobierno. ¿Por qué? Porque los gobiernos se legitiman cuando las personas son conscientes de quién están votando, cuando las personas votan por un plan de nación, cuando las personas votan por un plan que vaya a generar beneficios generales a la nación. No simplemente votan por el mejor discurso, votan por el candidato más lindo. O el menos peor, como dirían en Venezuela. Exactamente, o el menos peor. Entonces, lo que tratamos de explicar con esto es que la partidocracia venezolana, los partidos políticos venezolanos nunca sembraron o nunca tuvieron el afán de sembrar una democracia verdadera, una democracia real. Simplemente sembraron uno de los peores males que le ha pasado al país, que es el populismo. El populismo fue, digamos, uno de los principales cánceres que ha consumido al país en los últimos, digamos, 70, 80 años, y lo consumió hasta destruirlo, que actualmente no tenemos un país a cual volver o del que la gente salga. El medinismo, en algún momento, quizás tuvo cierto coquetería con este tema hacia el populismo, pero no inmediatamente. Los partidos políticos querían más presencia dentro de la política precisamente para esto, para convencer, para hacer votaciones, pero no votaciones donde la gente se le enseñara, donde la gente se le explicara, donde la gente se le educara, sino simplemente voten por mí. Eso claro, ahí está por ejemplo la doctrina que tenía Acción Democrática de la DECO necesario, ¿no? Un cuadro y un sindicato en cada municipio, esa idea de politizar profundamente a los venezolanos, y yo creo que esa es una de las cuestiones que más daño nos ha hecho como país, principalmente pensando en esta idea de que nosotros tenemos un concepto de democracia electoralista y no un concepto de democracia verdadera. Es decir, en muchas ocasiones para el venezolano importa más la forma en la cual un mandatario o un partido llega al poder y no la manera en la cual lo ejerce. Y esto ha sido realmente muy importante y muy vinculante para la forma en la cual se ha tratado al chavismo, al madurismo y en la forma en la cual se ha hecho oposición a esos regímenes. En muchas ocasiones hemos escuchado de parte
de representantes de la oposición actual, este mismo discurso, esta idea de que, bueno, en Venezuela no hay una dictadura porque sobre todo a principios, cuando se elige a Chávez en el 99, se llegó por una vía No, y democrática. que porque hay votaciones, pero votaciones hay hasta en Corea del Bueno, Norte. votaciones hay en Cuba, votaciones hubo en la Unión Soviética con Stalin. Entonces, es importante pensar cómo la democracia en realidad es un concepto simbólico que tiene una trascendencia, una importancia mucho más grande y que no está directamente vinculada a la manera en la cual se llega al gobierno. Esto no quiere decir que nosotros estemos proponiendo acá que volvamos a votaciones por Congreso o que estemos proponiendo cualquier otro tipo de cosa, pero en el contexto puntual del medinismo y del golpe de Estado del 45 que lleva al trienio Adeco, es algo de suma importancia y es necesario que se entienda en la medida en la cual otros grandes intelectuales de la época, como Mario Briceño Gorri, como Arturo Uslar Pietri, en su momento Alberto Adriani, antes de morir, consideraban que este era un proceso de progreso sano. ¿Cuáles eran las exigencias que tenía la nueva ala militar cuando le exigen al general Medina Angarita que acomode esas ciertas cosas de las que habla Pedro Estrada? Sí, bueno, no, obviamente ya habías mencionado una, que era la remoción del doctor Uslar Pietri. Esto sucede porque Uslar Pietri siempre fue una persona profundamente antimilitarista, lo que es bastante curioso por, digamos, su cercanía con la familia Gómez y con Florencio Núñez Gómez, y etcétera, etcétera. Pero había digamos, un no ponderado, sino un importante antimilitarismo en la visión que tenía quizás más liberal, más civilista de la política Era de liberal de Uslar corte Pietri. clásico. Sí, siendo era un liberal clásico bastante influenciado por el pensamiento de Voltaire, de Rousseau, Y etc. sin embargo, después es un hombre que cambia más bien a ser un conservador liberal. Una cosa Bueno, esas que son, muta. son las cosas que suceden en la política venezolana, más que nada por la experiencia, ¿no? Por pura ósmosis, como uno podría decir, ¿no? Otra de las exigencias que tiene, por supuesto, la nueva ala militar tiene que ver con la modernización de las Fuerzas Armadas. Como habíamos dicho, ellos hacen los cursos de Estado Mayor, vuelven a Venezuela y se dan cuenta de que, a su juicio, hay muchas cosas que son necesarias en ese momento, que hay que mejorar, que hay que modernizar. Tienen una queja puntual que es con la presencia de quien era en ese momento el hombre más importante en las Fuerzas Armadas, que era el general Morán, hombre muy cercano a Medina Angarita. Ellos exigen también su remoción por considerarlo cómplice de ese atraso en las Fuerzas Armadas. Y bueno, fundamentalmente podemos entender que eran preocupaciones puntuales de la institución castrense. Las preocupaciones que tenía un hombre, por ejemplo, como Delgado Chalbó, como Julio César Vargas, como el mismo hermano de Julio César Vargas, Mario Vargas, Marcos como, Pérez como Marcos Jiménez. Pérez Jiménez, eran preocupaciones institucionales que únicamente remitían a la institución castrense. Es tan Bueno, sencillo es como que eso. el mismo Pérez Jiménez lo dice que cuando él llega desde la escuela de Chorrillos de Perú, que para la época era una escuela bastante avanzada para hacer los cursos del Estado Mayor, cuando él llega a Caracas nuevamente a la academia militar en la que él se formó, vio una academia militar bastante anticuada, una academia militar que no había sido modernizada, donde no solamente las Fuerzas Armadas estaban mal armadas, sino que la educación era bastante del siglo pasado. Era una escuela militar que necesitaba, en un contexto de geopolítica, en un contexto de la época que el mundo estaba prácticamente saliendo de una guerra, que se necesitaba que los países fueran fuertes porque estaba empezando la Guerra Fría. Venezuela era un país petrolero que geopolíticamente era muy importante, necesitaba estar bien armado, necesitaba estar bien protegido. Y en ese momento el general Medina no estaba brindando eso. Las Fuerzas Armadas estaban comiendo mal, estaban ganando mal, estaban en una posición bastante precaria y en el contexto de cómo se llevaban los estados en ese momento, digamos, la columna vertebral de un estado siempre iban a ser las Fuerzas Armadas. Por supuesto. Hay otra razón también muy puntual que remitía Marcos Pérez Jiménez en su entrevista con el profesor Agustín Blanco Muñoz, que tenía que ver con la nueva injerencia del lopecismo a finales del 45. Como ya habíamos comentado, López Contreras se vuelve a lanzar a candidato presidencial por Congreso y esto genera un malestar muy fuerte en las Fuerzas Armadas, particularmente por la discusión casi sismática que se había generado en el seno de la institución castrense en base a el tratado de limítrofe que realiza López Contreras con Colombia. Ahí hubo, por supuesto, muchísimas discrepancias. Tanto Pérez Jiménez como Julio César Vargas se habían quejado con mucho énfasis
con respecto a los resultados de este tratado limítrofe que terminó siendo bastante desfavorable para Venezuela. Y bueno, obviamente 108.000 kilómetros. 108 aproximadamente. 108.000 kilómetros. Y por supuesto, una posible vuelta del lopecismo al poder para ellos significaba una cosa casi oprobiosa. No había, por supuesto, nada personal con el general Medina Angarita, nada que pudiera representar una queja en cuanto a cómo venía realizando los cambios necesarios para el país, cambios como la libertad de prensa, inclusiones como la del seguro social obligatorio, se hace la primera ley del trabajo, obviamente no había un ministerio del trabajo, esto sucede después, o la reforma petrolera del 43 que ya habíamos mencionado. Ahora, bueno, ¿qué hace la nueva ala militar? Ellos entendían que necesitaban un movimiento de masas, un partido que tuviera cierta popularidad, habían visto las acciones de Rómulo Betancourt en el nuevo Circo de Caracas y habían considerado, bueno, esta es la gente con la cual nosotros nos vamos a aliar y vamos a ir de frente en el golpe del 45. Si uno escucha, por ejemplo, el famoso documental que Bolívar Films le hizo a Rómulo Betancourt o lee Venezuela Política Petróleo, se va a dar cuenta de que Rómulo Betancourt se desentiende Muy de esta, se desentiende de esta situación, aduciendo que el golpe es únicamente militar y que ellos intentaron frenarlo hasta el último momento, en cierto punto con las gestiones con el doctor Diógenes Escalante, y más adelante deciden liderar ese golpe únicamente para evitar que volviera la lógica de los cuarteles a Venezuela y así poder enrumbar el país hacia las reformas que ellos consideraban necesarias, hacia el progreso que ellos creían que podían generar. Bueno, obviamente eso es lo interesante de es la visión de Betancourt. Sí, únicamente. lo interesante de la guabina de toda la vida de Acción Democrática. Cuando les interesa no decían que fueron ellos. Evidentemente, Acción Democrática desde 1936, o sea que, digamos, los partidos de izquierda que después conformaron Acción Democrática, ya le tenían ganas a la silla presidencial. Evidentemente estaban esperando que los militares, que eran los únicos que podían hacer algo, digamos, de frente, pudieran llevarlos al poder, y esa era la oportunidad perfecta. Que ellos trataron de impedirlo, eso es totalmente falso. Eso lo dice el señor Betancourt, pero muchos más testimonios hablan de que ya había movimientos antes para digamos, entrar al poder. Es más, las Fuerzas Armadas, después de la caída del general Medina Angarita, la sacaron prácticamente del juego político, porque digamos, la cartera ministerial del gobierno de la Junta Revolucionaria era de Acción Democrática. De ser los militares los que hubiesen tomado el poder, pues se hubiesen montado los militares. Claro. No se iban a montar, no iban los militares a llegar a dar un golpe y ya. Acción Democrática fue la que tomó el poder. Habían solamente 2 militares, creo, en los ministerios: Mario Ricardo Vargas y Carlos Delgado Chalbo. Y también estaba Gámez Arellana, que también tenía un interés muy fuerte por participar de la política y era muy allegado a Acción Democrática. Pero bueno, sabemos que el 18 de octubre del 45 sucede el golpe efectivo contra Medina Angarita, y en ese momento, en esa situación de quizás un poco caótica, conflictiva, esa noche del 18 y sobre todo la mañana del 19, se empiezan a generar una serie, o incentivar también de parte de los sindicatos de Acción Democrática, una serie de desmanes en contra de los funcionarios del antiguo gobierno. Por supuesto, una de las primeras cuestiones que sucede es el incentivo a saqueos por parte de gente de la más baja ralea a estos funcionarios. Hay una anécdota muy interesante que relataba Uslar Pietri en su última entrevista a Ajuste de Cuentas, en la cual él comenta que lo ponen preso junto con el general Medina Angarita y junto con Mario Briceño Iragorri, y Balmore Rodríguez se presenta ahí en el calabozo y le dice: me vas a disculpar, Arturo, yo la verdad que te quiero mucho, te tengo mucho aprecio como persona y como intelectual, pero para hacer una tortilla hay que romper algunos huevos, ¿no? ¿Y qué le responde a Uslar Pietri? Bueno, Uslar Pietri le dice: bueno, espero que le salga buena la tortilla. Curiosidades, ¿no?, de la política. Pero hay otra situación también que se da en este momento, es, como decíamos, estas hordas de personas se presentan en la casa que Uslar Pietri tenía en la Florida e intentan saquear todos los bienes del doctor. Entre esas cosas, por supuesto, está la famosa biblioteca de Uslar Pietri, que era la más grande que había en Venezuela, únicamente seguida por la de Tomás Polanco Alcántara, y por suerte, el doctor Augusto Mijares, uno de los más grandes intelectuales que ha tenido Venezuela en el siglo XX, injustamente olvidado, se presenta enfrente de ese grupete de saqueadores
y los convence de que no saquen la casa de Oslar Pietri. El día siguiente, Francisco Narváez, famosísimo escultor y también amigo de Oslar Pietri, se viene desde su taller en Catia con su camioneta y se lleva toda la biblioteca de Oslar Pietri a Catia. Esa es la única forma en la cual los bienes de Oslar Pietri sobreviven a lo que fue ese saqueo. No sucedió lo mismo, por supuesto, con los del general Medina Angarita, con los del general López Contreras, con los del doctor Altuve Carrillo, con Diego Nucete. Hubo muchísima gente que había pertenecido al gobierno anterior, al medinismo, que eran gente de una gran altura moral, no solo intelectual, y que fueron acusados inmediatamente de déspotas, de haber participado de un gobierno autocrático, acusando a Medina, por supuesto, de un gobierno dictatorial, dentro de toda esta retórica populista que tenía Acción Democrática. Para hacer un paréntesis, porque entendemos que, digamos que la historia venezolana es bastante conflictiva, a veces bastante difícil de digerir para los que no son, digamos, muy conocedores de la historia y la comparan actualmente, que a todos nos dan ganas de ir a saquearle la casa a Diosdado Cabello, por ejemplo. El contexto es muy diferente, totalmente diferente. ¿Por qué nosotros hacemos, digamos, este paréntesis en este momento? Porque no podemos comparar un ministro como Arturo Uslar Pietri, que tenía una biblioteca y tenía la gran biblioteca de la nación venezolana, a ser saqueado, a que vayan y le saquen la casa a Rafael Ramírez, que es otra cosa muy diferente. Así que en es. esa casa no van a conseguir precisamente libros, sino van a conseguir el dinero de todo un país. Sin duda. Entonces, digamos, yo que me sentara al otro lado a escuchar este podcast y me estuviese diciendo, bueno, saquearon a los ministros, claro, pero fueron los que nos robaron. No, ellos en ese momento no eran los que nos robaron. Ellos eran los que estaban construyendo el país. Ellos eran los que, en vez de tener millones guardados en cajas fuertes, tenían libros, como el doctor Uslar Pietri, que tenía la gran biblioteca de Venezuela, diferentes ministros que tenían, digamos, archivos nacionales, como el general López Contreras había comprado, obviamente con el dinero del Estado, y parte está en su casa porque él era un historiador, había comprado parte del archivo del mariscal Sucre. Así es. Entonces, imagínense que esos archivos se pierdan dentro de un saqueo animal que proponen las masas alevosas dentro de su desorden y anarquía. Esas son cosas que no se podían permitir en esa época. Ya ahora estamos hablando de otro contexto porque ya no nos secuestraron militares, porque la gente tiene un grave error al comparar lo que pasa actualmente con lo que es ser militar. Ahora es una banda de narcotraficantes armados, que es una cosa muy diferente. Sin duda. No puedes comparar un militar con una guerrilla. Entonces, dentro de ese paréntesis, quería que la gente entendiera un poco más el contexto y no fuera a decir que no se podía hacer. Fíjate tú que además esos desmanes estaban presentes ya en el programa mínimo del Plan de Barranquilla, ¿no? Pero también estaba presente en ese programa mínimo la constitución de un tribunal de excepción, que fue el lamentablemente célebre, el tristemente célebre Tribunal de Responsabilidad Civil y Administrativa, que se convierte en una especie de tribunal inquisitorial, sí, que hacía juicios sumarios, que tenían además un lapso perentorio, se tenían que resolver en cierta cantidad de tiempo o vas preso, y igual iban presos. Entonces este es el tribunal que juzga a Medina Angarita, que juzga a Uslar Pietri, que juzga a Altuve Carrillo, que juzga a todos estos personajes, y no solamente los despojos de sus bienes, a López Contreras, no solamente los despojos de sus bienes, sino que los expulsa del país. Entonces, volviendo a la frase inicial que comentaba Almore Rodríguez, y acá empezamos a notar un poco la hipocresía, ¿no?, de esas acusaciones que se realizan a los militares el 24 de noviembre del 48. Él comentaba, bueno, que fue voluntad de las Fuerzas Armadas que se declarase nula la Constitución del 47 y vigente la del 36, que es lo primero que propone Acción Democrática, una constituyente. Pero asimismo habla de la disolución del Congreso, del Consejo Supremo Electoral y del partido gobernante, cuando exactamente fue eso lo que ellos hicieron. Cuando Venezuela amanece el 19 de octubre, esto lo comentaba también Uslar Pietri, amanece sin Congreso, amanece sin poderes legislativos, amanece sin instituciones de cualquier tipo, parlamentarias, sin instituciones del Estado, amanece sin funcionarios, todo completamente disuelto en esto que se llamó la Revolución de Acción Democrática. Si uno ve los periódicos de la época, notará un lenguaje que hoy en día nos parecería muy similar a lo que vemos con el chavismo, lo que vimos con el chavismo. La Revolución Democrática. Exactamente, y de hecho ellos se llamaron la Junta Revolucionaria de Gobierno. Ellos hablaban de una revolución que implicaba extraerle los bienes a los dueños del capital, a los terratenientes, a toda esa gente que estaba supuestamente encochada con el gobierno. Y se hablaba del capitalismo internacional. Y devolvérselo al pueblo trabajador y a los obreros. Había una retórica que es la retórica del materialismo marxista que está presente ahí, ¿no? Y es que es un tema que se ha tocado mucho, que en realidad en estas revoluciones, mal llamadas revoluciones, tanto la del 45 como
como otras pseudo revoluciones, nunca participa realmente el pueblo, porque si te das cuenta, los que participaron fueron los militares y los políticos. En ningún sí murió gente del pueblo, pero murió gente del pueblo el que estaba pasando por ahí en ese momento cuando se estaban cayendo a plomo unos contra otros. Pero no es este tema de que la gente sale como en la Revolución Francesa, con cuchillos y con lanzas a tomar el poder. Eso es la retórica de este tema de Rómulo Betancourt que quería hacer con el populismo en Venezuela, ¿no? Sí, sin duda. En realidad en el 45, en ese golpe que hace Acción Democrática, la mayoría de los muertos que hay son cadetes, son muchachos de Sí. las guarniciones de La Victoria, la guarnición de Maracay, de la guarnición de Valencia. Era la carne de cañón de los partidos políticos. Exactamente, eran, digamos, la carne de cañón que utilizaba Acción Democrática para su eventual llegada al poder. Ahora, muchos políticos que participaron de este golpe y que participaron de este gobierno, como Raúl León y como Luis Beltrán Prieto Figueroa, decían cuestiones como que el golpe de Estado se justificaba en base a sus resultados, ¿no? Bueno, a mi juicio esta es una cuestión que carece de todo peso y que en realidad es una falacia, porque es lo mismo que decir, si uno lo interpreta de esa manera, que sin el golpe de Estado no se hubieran dado estos cambios. Sin el golpe de Estado no hubiera existido en Venezuela jamás una elección directa y secreta por voto popular. Sin el golpe de Estado no se hubiera creado el Ministerio de Trabajo. Es como lo que hacen con la nacionalización petrolera. Si no se hace la nacionalización petrolera, el petróleo nunca hubiese sido nuestro. Sin duda. Eso es una falacia terrible. En el 83 ya se acabó el régimen de concesiones y el petróleo volvía a ser venezolano. Era simplemente el afán de hacerlo en un gobierno. Era simplemente el afán de quedar bien ante la historia, de pasar la página, de ser el más grande entre los grandes. Es el ego de los políticos el que nos ha llevado siempre a la desgracia. Sin duda. Y bueno, una de las cuestiones que deducía también en su momento Rafael Arraiz Luca, gran defensor de Acción Democrática, por supuesto un gran intelectual, pero una persona con la cual no concuerdo en su visión de la historia política de Venezuela, es que con Acción Democrática durante el trienio de ECO se crea en Venezuela el concepto de ciudadanía porque por primera vez participan las masas de la política de forma activa. Mira, en realidad yo lo que creo que sucedió en ese momento fue la politización de Venezuela, porque se politiza no solamente a los ciudadanos a través de los sindicatos y de las escuelas de cuadros, sino que se politiza la administración pública, se politizan las fuerzas policiales, se politizan las organizaciones profesionales, los tribunales. El primer paso de lo que hizo Chávez. Exactamente, la administración completa, a un punto en el cual en las escuelas a los muchachos les daban cánticos de Acción Democrática, les alteraban la historia de Venezuela para hacerlo ver como que aquello era una verdadera revolución. Exacto. Que les devolvía, si la democracia se tratara de enseñar a la gente de política, entonces Chávez es el hombre más demócrata del mundo, porque ese fue el que metió a la gente que no le interesaba la política, la metió en la política. Claro, supieran o no. La gran polarización Exacto, política en Venezuela. Polariza la política venezolana, polariza las instituciones, destruye la institucionalidad de Venezuela, la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Es en ese momento donde las Fuerzas Armadas no solamente, las Fuerzas Armadas del 45 en adelante estaban politizadas en parte. Ya en la década de los 50 donde se limpia un poquito y después en los 60 vuelven a estar pseudo politizadas, digamos no en una manera descarada como actualmente, pero sí había digamos, un marco de influencia dentro de las Fuerzas Armadas que es lo que después pasa al apoyo en algún sentido de las guerrillas. Sin duda, y fíjate tú, una cuestión interesantísima de ese momento es la participación que tienen tanto URD como COPEI del golpe. ¿Okay? Asusándolo en cierta forma. Rafael Caldera había sido nombrado Procurador General de la República durante el trienio de ECO, digamos, cumple esa función durante un periodo corto porque luego vuelve a la oposición activa. Pero esto es referido no solamente en su momento por Pedro Estrada, sino por el mismo Balmore Rodríguez. Suceden cosas como, por ejemplo, que el diario El Gráfico, que era el diario por excelencia del socialcristianismo y de COPEI, en vísperas del golpe publica una imagen en la cual se ve una mata de mango con un mango que está a punto de caer. ¿Okay? Una especie de parodia a lo que está por suceder en Venezuela. Al mismo tiempo, a través de un mensaje radiofónico, Jovito Villalba y URD hacen una arenga a las fuerzas militares para que salgan y tumben a este gobierno acusándolo de ser sectarista, acusándolo de ser completamente partidista, y acusándolo de cometer desmanes en contra de esa supuesta democracia que estaban tratando de implantar URD y COPEI, Rafael Caldera y Jovito Villalba. Y hay un hecho curioso en este tema, es que Rafael Caldera asusa a los cuarteles hasta el punto en que se levanta la guarnición de Maracay y la guarnición de Valencia. Que ahí estaba Juan Pérez Jiménez. Exactamente, entonces imagínense, Marcos Pérez Jiménez, que él tenía que estar, digamos, en la parte del Estado Mayor en Venezuela,
tuvo que luchar contra su hermano Juan Pérez Jiménez y lo tuvo que meter preso. Así mismo es. Entonces ahí vemos cómo los partidos políticos se estaban matando ya siquiera comenzando el tema democrático y cómo entonces iba a avanzar el asunto, ¿no? El problema también es que Acción Democrática desde un principio llegó con algo que en Venezuela hoy en día conocemos como colectivos armados. Sí. No sé si ustedes han visto el himno de Acción Democrática que dice adelante a luchar luchar milicianos, sí. a la voz de la revolución. Esto no es un tema gratuito. En realidad Acción Democrática tenía una cantidad de milicianos importante, que no solamente eran milicianos que salían a marchar por Acción Democrática, sino que también estaban armados y era como el frente armado del partido, ¿no? Es por eso que en algunas fotografías que se publican en páginas como Venezuela Inmortal, vemos a un Pinto Salinas con una pistola Colt 45 en el cinto, en medio de una marcha y con un montón de balas en el pecho. Entonces ellos se creían Pancho Villa, ¿no? De alguna manera. Este problema influenció la política, ¿por qué? Porque si COPEI o si URD o si otro partido político que no estuviese a favor del gobierno en ese momento hacía algún tipo de marcha, hacía algún tipo de manifestación, salían los milicianos de Acción Democrática, que después pasaron a ser los cabilleros, y le caían a plomo a todo el mundo y no ha pasado nada. Exactamente. Cosas como estas pasaron en Tovar, en el estado Mérida, cosas de estas pasaron en Caracas, en el Nuevo Circo, cosas como estas pasaron en casi todo el país, y esas fueron, digamos, lo que sacó la tapa del vaso para que después los militares derroquen a Rómulo Gallegos. Sin duda. Además, es interesante quizás rememorar cuál era el lenguaje, cuál era la forma que tenía para expresarse en aquel momento una persona como Rómulo Betancourt. Hay acusaciones muy claras de una actitud dictatorial y creo que hay una frase de él de ese momento que refleja muy bien cuál era su posición, ¿no? Él comentaba que era ingenuo aquel que imaginara que un gobierno como el suyo, asistido por la fe colectiva y apoyado por un ejército unificado e inmune a la maniobra disolvente, pudiera admitir que se discuta la legalidad de sus actos en estrados judiciales. Eso se me parece mucho a algo que estamos viendo estos días, Sí, ¿no? sin duda, es decir, ellos estaban por encima de la ley, estaban por sí. encima de los tribunales porque estaban cumpliendo una labor superior. Bueno, imagínense que el Congreso forme una Asamblea Nacional donde nombre un presidente que quiera derrocar a Rómulo Betancourt. ¿A qué se nos parece eso? Bueno. Esa frase quedaría perfecta, ¿no? Imagínense que esa frase la dijera un ministro hoy. Precisamente esa es una de las razones por las cuales durante su primer gobierno constitucional, ya en los años 60, Rómulo Betancourt cambia completamente su discurso y sopesa un poco más sus acciones, se vuelve mucho más sosegado. Esto también tiene que ver con lo que sucede después del Pacto de Punto Fijo, que es esta cuestión de integrar a los otros partidos de oposición a la vida política. Pero es cierto que en ese momento la situación es completamente distinta. Los partidos de oposición le hacen la guerra a Acción Democrática y de hecho el golpe del 24 de noviembre... poco después, del golpe del 24 de noviembre, URD se adhiere a ese golpe ya a mediados de diciembre, creo que fue el 22 de diciembre. Sí, es que URD en casi todas las ocasiones intentaba pactar con Acción Democrática y Acción Democrática terminaba defraudando los pactos y URD era el primero que se iba. Eso lo vemos en el pacto de Punto Fijo, eso lo vemos en el pacto de Nueva York, eso lo vemos en todos los pactos que Acción Democrática hizo con los partidos políticos. Yo creo que el único partido político que le hizo el juego a Acción Democrática fue COPEI, y eso porque los líderes históricos de Acción Democrática y de COPEI eran amiguitos de la generación del 28 y tenían otro tipo de intereses más personales que los intereses nacionales, ¿no? Claro. Y bueno, volviendo a esa frase inicial, quedan dos oraciones más expuestas por Balmores Rodríguez acusando a los militares. Una era que se realiza la más copiosa redada de detenidos políticos sin respetar individuales ni jerarquías. Ya ustedes se habrán dado cuenta que esto se puede aplicar tranquilamente a lo que cometió el Tribunal de Responsabilidad Civil y Administrativa en contra de las figuras del medinismo y del lopecismo. Y lo mismo cuando él habla de asaltar los hogares de los más respetables ciudadanos con una hazaña de pillaje hasta ahora no ensayada. Bueno, está olvidando de forma conveniente lo que había sucedido tan solo 3 años atrás. Bueno, este libro se escribió en los años 50, Bayoneta sobre Venezuela, donde él expresa todo esto. Habría sido 5 años atrás. Bueno, y poniendo esto sobre la mesa, también tenemos que decir que si bien el trienio ADECO saca, digamos, a las personas que eran las más preparadas desde el gomecismo, que habían sido las personas o las mentes más preparadas para sacar el país adelante, empieza algo que en Venezuela no se había dado, por lo menos desde el siglo XIX, desde el siglo de los caudillos, ¿no? Que era ese tema de meter el amiguismo dentro de los ministerios, dentro de la cartera ministerial, ¿no? Empieza en Venezuela, se acaba la meritocracia y empieza la partidocracia descarada, que todas las grandes mentes desaparecen de los ministerios y empiezan a meter gente que de alguna manera, sobre todo en el estamento militar, empiezan a meter gente que no tenía, digamos, condiciones
para poder modernizar el país. Es por eso que a Rómulo Gallegos, ya al final del trienio, a Rómulo Gallegos se le hace un plan de 5 puntos. Sí. Las Fuerzas Armadas le dicen, bueno, primero que nada, vamos a hacer esto, porque usted tiene aquí metido un montón de personas de su partido que no tienen las credenciales o que no tienen los estudios para que sean ministros. Son bachilleres que si acaso saben algo de algo, pero son buenos oradores, muy importante. Usted puede ser muy buen orador, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, este problema, Acción Democrática, ese sectarismo que tenía Acción Democrática, le hizo perder los aliados principales que tenía, los partidos políticos con los que había, digamos, ingresado a la política venezolana, y empiezan a cometerse estas arbitrariedades en los ministerios, ¿no? Las Fuerzas Armadas tenían oficiales que no tenían por qué ascender, ascendían a partir de dádivas, a partir de intereses personales. Y bueno, así empieza, digamos, así termina el trienio ADECO con el derrocamiento de Rómulo Gallegos, precisamente por este tipo de problemas. Claro. Y porque las Fuerzas Armadas querían desarmar a estos colectivos armados que ya habíamos hablado hace rato. Ya para ir cerrando, habría que tomar en cuenta un par de cuestiones puntuales. Una es, por supuesto, que el gobierno de Rómulo Gallegos no se da de forma inmediata después del golpe del 45. Con Rómulo Gallegos lo eligen recién a finales del 47 y hace toma efectiva del poder en febrero del 48. Sí, él gobierna apenas unos meses, lo que quiere decir... 6, 8 meses. Claro, lo que quiere decir que Acción Democrática tuvo un gobierno de facto, lo que ellos llaman un gobierno de transición revolucionaria, de aproximadamente 2 años y medio. Más allá de todo esto, creo que lo realmente importante para darle un cierre a esto es la visión que tienen quienes fueron protagonistas de este suceso ya en años posteriores respecto a la manera en la cual se procedió. Uno de los comentarios más interesantes es, por supuesto, de Jacopini Zárraga, que participó activamente del golpe del 45, donde él comentaba que ya en una joven, una temprana vejez, y haciendo una revisión nacional con respecto a lo que fueron los gobiernos de López Contreras y Medina Angarita, él que fue octubrista, entendía que aquellos fueron gobiernos que resistían exitosamente cualquier comparación con otro gobierno porque habían dosificado de forma óptima el principio de autoridad, el principio de orden público, la seguridad de bienes y también las libertades públicas e individuales. Digamos, eran los principios, como él decía, de una sana administración, donde reinaba un Estado de Derecho. Ramón J. Velázquez decía que los venezolanos del 45 creían que el voto universal, como en el milagro de la purificación, era la solución de todos los problemas de Venezuela. Él pensaba que respetando el voto de las mayorías se iban a liquidar todos los males tradicionales del nepotismo, del amiguismo, del peculado, del tráfico de influencias y de la farsa que ellos atribuían exclusivamente al origen oligárquico de los sucesivos regímenes que habían ejercido el poder. Bueno, la historia, por supuesto, nos ha dado una versión completamente distinta de los hechos. Ellos fueron lo suficientemente preclaros para darse cuenta de cuáles fueron las consecuencias verdaderas del golpe del 45 y de todo lo que vino posteriormente. Y el resto creo que quedará a juicio de cada uno, de todos aquellos que nos escuchan, y cada quien tomará sus propias conclusiones. Bueno, Francisco, con esto terminamos la emisión de hoy. Una vez más te agradezco por estar acá conmigo. Siempre es un gusto. Bueno, y a todos ustedes, una vez más por escucharnos, también mis agradecimientos y esperamos tenerlos en una próxima emisión de La Palabra Compartida.